Gracias por venir, gracias al Teatro del Barrio, el que hayamos podido presentar aquí además el documental de Jaume Robles, de INTS, que cuenta lo que, según la gente que hizo el documental, lo que pasó y que yo pienso que es lo que pasó. Ayer estuve, casualmente, estaba viendo Telediario, porque se llama la televisión de Telecinco, y la versión que daban pues difería bastante de lo que yo he visto varias veces en el documental. Pero bueno, lo que toca, bueno. Aquí están Daniel que es abogado de la Red Jurídica, Ignacio Sánchez Cuencas, que es profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III, y tenemos a la senadora Miriam Gorrochategui, que es profesora de Ciencias de Derecho Constitucional y es la portavoz de la Comisión Constitucional en el Senado. Bueno, pues empiezas tú, Daniel, y Ignacio. Como queráis. Bueno, pues a ver, por ejemplo. ¿Se oye bien, no? Sí. No, y además están grabando. Que habla, que vale. creo que mejor que hablamos cada uno día, bueno, habláis 10 minutos y nos damos tiempo a que haya un debate con lo que. Vale, ¿se oye ahora? Sí. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la ocasión de volver a ver este documental, que lo vi en su momento, hace ya casi un año, y me ha impresionado ver la diferencia de interpretación de hace un año a ahora. Es decir, algo que cuando yo lo vi hace un año no noté tanto como ahora, es esa especie de alegría ingenua y entusiasmo popular que había en aquel momento, en el que es evidente que los líderes políticos que estaban allí detrás no eran capaces de anticipar lo que se venía encima. Ahora se ve casi como si fueran unos ingenuos, ¿no? Es decir, como si no estuvieran calibrando la reacción que iba a tener el Estado a continuación. Y eso a mí me ha chocado mucho con respecto a la visión anterior que hice del documental, que me parece una pieza valiosísima y que me resulta verdaderamente sorprendente que no se haya visto más allá del Ebro en casi ninguna parte, porque las televisiones no lo han querido mostrar. Y la difusión que ha tenido, me parece, no estoy muy enterado, pero entiendo que la difusión que ha tenido ha sido fundamentalmente a través de YouTube. Y yo, de los que estamos aquí, probablemente sea el que menos sé de leyes, pero creo que este no es un asunto de conocimiento jurídico. Hay aspectos en toda la causa judicial que sí requieren un conocimiento técnico de la ley y que requieren meterse en detalles difíciles. Por ejemplo, todas las acusaciones relativas a la malversación son muy difíciles de sustanciar y se requiere estar muy metido dentro de este asunto y conocer perfectamente cómo se manejan las cuentas públicas, cómo se utilizan las partidas presupuestarias y si eso cuenta como malversación de fondos en la organización del referéndum del 1 de octubre, etc. Yo en eso no me puedo meter. Pero luego hay otra parte de la causa que tiene muy poco que ver con los criterios técnicos que manejan normalmente los juristas y que nos apelan a todos como ciudadanos de la democracia española. Porque se está juzgando algo que se hizo a la luz del día. Es decir, no requiere aquí peritajes ni participación de expertos ni nada por el estilo. Lo que se está juzgando son cosas como las que hemos visto en el documental, que sucedieron a la luz pública y se pudieron grabar, se pudieron describir con todo lujo de detalles. Por lo tanto, los hechos están claros y el tipo delictivo en el que se quieren encajar estos hechos tampoco es especialmente complejo desde el punto de vista jurídico. Es decir, el delito de rebelión lo que requiere es este alzamiento violento y lo que tenemos que debatir es si, a la luz de todo lo que sabemos con respecto a lo que pasó en los meses de septiembre y octubre del año 2017, dichos sucesos encajan de alguna forma en el tipo penal de la rebelión. Y yo creo que aquí, de la misma manera que cuando tuvo lugar el gran debate social en España sobre la sentencia de la Manada, las organizaciones feministas insistieron mucho en que los jueces necesitan cursos de formación de género y solo con ese tipo de formación desarrollarán la sensibilidad necesaria para entender casos como el de la Manada. Pues algo similar se puede decir con respecto a los jueces del Supremo. Es decir, claramente los jueces del Supremo, los magistrados del Supremo, necesitan cursos de formación democrática.
necesitan tener una idea más clara de lo que significa una democracia liberal. No estamos hablando aquí de una democracia popular, de una democracia revolucionaria, ni nada por el estilo, lo que es una democracia liberal. Y los jueces tienen un déficit muy grande, por lo menos los magistrados del Tribunal Supremo revelan unas deficiencias de comprensión de lo que es un sistema democrático que son muy evidentes. La clave del asunto está en si hubo violencia o no hubo violencia, y dentro de ese relato que se ha construido judicialmente en torno a la posibilidad de violencia, los sucesos del 20 de septiembre son fundamentales, porque no hay mucho más a donde agarrarse. Si uno repasa tanto el auto del juez de Arena como el escrito de la Fiscalía, los episodios de violencia que se describen son muy endebles. Es decir, por un lado tenemos la concentración del 20 de septiembre, por otro lado tenemos la resistencia ciudadana a las cargas policiales cuando la policía intenta entrar en los colegios para requisar las urnas, y luego tenemos, que eso ya es todavía más especulativo, la acusación de que los líderes del procés iban a utilizar a los Mossos de Escuadra como fuerza de choque en el levantamiento violento que se iba a producir contra el orden constitucional español. Bien, estos son los tres elementos fundamentales. El de los Mossos de Escuadra yo creo que está en el breviario que no merece ni comentarse. Lo más importante es lo que sucedió el 1 de octubre y lo que sucedió el 20 de septiembre. Lo que sucedió el 1 de octubre lo pudimos ver todos a través de los telediarios aquel día, de las televisiones, y resulta extremadamente forzado considerar que la resistencia pacífica que ejercieron los ciudadanos en Barcelona contra las cargas policiales o los intentos de la policía de penetrar en los colegios es violencia. Para convertirlo en violencia contra las fuerzas de seguridad hay que realizar un argumento muy enrevesado en virtud del cual todas aquellas personas que estaban resistiéndose al intento de la policía de requisar las urnas estaban dirigidos por unos líderes que tenían una estrategia perfectamente planificada con la intención precisamente de generar allí una situación de violencia extrema. Bien, esto resulta bastante chocante. Pero lo más chocante de todo quizás sea pretender que lo que sucedió el 20 de septiembre fuera un tipo de alzamiento violento o tumultuario. Hay que forzar mucho las cosas para ello, sobre todo porque este tipo penal no se ha utilizado cuando de verdad ha habido violencia en España. Es decir, que en todos los episodios, algunos muy intensos y muy dramáticos de violencia política callejera en el País Vasco con la Kale Borroka, jamás los jueces trataron de resolver o de acusar a los autores de aquellos hechos con las categorías de rebelión, con la categoría de rebelión, ¿verdad? Entonces, si no se utilizó en el caso del País Vasco, donde las cosas llegaron mucho más lejos y donde era evidente que había unos niveles de violencia muy preocupantes, ¿cómo es posible que ahora, para una manifestación pacífica, no planificada, no con antelación, es decir, es una manifestación espontánea de protesta por lo que estaba haciendo el gobierno de España en aquel momento, cómo es posible que se le aplique un tipo penal mucho más grave que el que nunca se pudo aplicar en todos los episodios de Kale Borroka que se produjeron en Euskadi durante todos los años de terrorismo? Entonces, aquí claramente hay una descompensación que revela los fundamentos ideológicos de las decisiones que están tomando los jueces y de los autos que están elaborando. Pero yendo al fondo del asunto, y con esto terminaré porque no quiero enrollarme mucho, lo que revelan los escritos de los fiscales y magistrados que han intervenido en esta causa es la falta de sensibilidad, la profunda falta de sensibilidad democrática hacia lo que significa la resistencia y la protesta popular. Entonces, es interesantísimo leer estos documentos por el desplazamiento semántico que se produce, sin solución de continuidad, entre las movilizaciones populares y la violencia. Hay frases del juez de Arena en el que se pasa de movilización popular a violencia dentro de la misma frase, como si fuera lo mismo, como si una movilización popular, por el hecho de producirse, fuera ya un ejercicio de violencia. ¿Cómo se puede hacer un salto de esta naturaleza? Pues con razonamientos extremadamente barrocos que no pueden convencer más que aquellos que ya tienen prefigurada la categorización de estos hechos. Entonces, el juez de Arena, lo digo por si a alguien le interesa leerlo, o si no lo han leído, pues distingue entre actuar con violencia y actuar violentamente.
actuar con violencia y actuar violentamente. Y hay un párrafo entero de los fundamentos políticos de Ojo y Arena donde trata de profundizar en esta distinción entre actuar con violencia y actuar violentamente. Entonces Ojo y Arena dice, bueno, hay que reconocer que con violencia no se actuó, pero violentamente sí se actuó. Agárrese el matiz, porque ¿cómo distinguimos entre actuar con violencia y actuar violentamente? Entonces dice, bueno, con violencia no se actuó, es evidente, no hubo actos violentos, pero violentamente sí, dice, porque se utilizó a la gente como masa de fuerza, que devastó los coches que estaban allí, los vehículos de la Guardia Civil. Y entonces, como él lo describe la protesta popular como masa de fuerza y a continuación define la violencia como el uso de la fuerza, dice, la gente estaba utilizando la violencia, porque era una masa de fuerza interpuesta por los líderes independentistas para evitar que la policía y la Secretaría Judicial realizaran la tarea que tenían encomendada. Bien, el razonamiento es tan rebuscado que realmente solo puede convencer a quien ya desde el principio tuviera el prejuicio de que cualquier tipo de resistencia y protesta popular ha de ser entendido como una acción de carácter ilegítimo y violento. Entonces, resulta verdaderamente llamativo que después de más de 40 años de democracia todavía los jueces puedan considerar que las protestas, sobre todo protestas espontáneas como esta, que no estaban planificadas, se consideren actos de violencia en potencia, que es lo que parece que Llarena intenta explicar con este concepto misterioso de actuar violentamente frente a actuar con violencia. Es tan rebuscada toda la argumentación que debería caerse como un castillo de naipes si no hubiera esta connivencia ideológica que hay entre los magistrados del Supremo y que tiene muy mala pinta para lo que va a suceder en el juicio que ha comenzado. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Yo voy a intentar ser muy breve y apuntar un par de ideas para que después, si tenemos un debate, pues, y si apetece, profundizar en ellas. Y voy a plantear estas ideas tirando un poquito del hilo que ha planteado Chepe y que tiene que ver con la verdad. Claro, él hablaba de la verdad, de distintas verdades que se muestran en este documental y de otra verdad completamente distinta que ha descubierto en algún otro relato que se ha hecho. Y claro, yo vengo del País Vasco, de este lugar que estaba antes describiendo mi compañero, y efectivamente uno de los momentos en los que estamos ahora tiene que ver con el de la reparación, la justicia y el reconocimiento a las víctimas. Y una de las palabras que se pretende eludir siempre es el de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad muchas veces parte de vivencias, de experiencias subjetivas, y en tanto son experiencias subjetivas, tienen una manera de narrar los hechos y una verdad que puede diferir. No es la misma verdad en la que se cuenta desde el punto de vista de una víctima de ETA o desde que se cuenta o la que cuenta el padre y la madre de una persona que está encarcelada pues, por quemar un contenedor, por ejemplo. Entonces, las experiencias importan a la hora de definir la verdad. Claro, eso sí hablamos de la verdad en términos absolutos, pero la verdad jurídica hay que plasmarla. Cuando existe un conflicto que enfrenta intereses contrapuestos y hay que dar una salida jurídica, entonces hay que construir una verdad jurídica. Y ahora, si me permitís, doy un salto y voy a plantear esa verdad jurídica que como resultado de un conflicto concreto lo voy a enfocar desde el punto de vista constitucional. Una constitución es una norma que ofrece vías de resolución para conflictos. En este caso hay un conflicto de soberanías, clarísimo. Hay un conflicto de soberanías y la Constitución, en principio, la parte territorial del Estado que se define en la Constitución tenía que servir para dar cauce a ese conflicto y resolver democrática y jurídicamente pues, el conflicto que se planteaba. ¿Qué ha pasado? Y esto que hemos visto, pero todo lo que está pasando con Cataluña, lo que muestra es que la Constitución ha muerto en este aspecto. Es decir, ha quebrado, mejor dicho.
ha quebrado absolutamente los principios que sostenían la parte de organización territorial del Estado en la Constitución, ha quebrado. ¿Por qué? Y entonces, a ver si intento enlazarlo con esto, y ya con esto termino por si después queremos hablar. Hay dos legitimidades enfrentadas en este conflicto, digamos. Y cada una de las partes se ha aferrado a una de esas legitimidades que nunca puede ir separada desde el punto de vista constitucional. Y son la legitimidad democrática y la legitimidad jurídica. La parte catalana se ha aferrado a la legitimidad democrática y dicen, bueno, tenemos los votos, tenemos los escaños, tenemos la mayoría suficiente para defender esta posición. Han querido defender esa posición al margen, digamos, al margen de sujetarse a los límites jurídicos, o por lo menos en cuanto a resolución del conflicto de soberanías, no a otros, pero sí a ese conflicto. ¿Qué ha hecho el Estado? Y hay que decir, hay que reconocer que fue el Estado quien empezó. Fue el Estado quien empezó a jugar con la quiebra de legitimidades, porque el Estado se aferró a la legitimidad jurídica pasando completamente de la legitimidad democrática. Empezó cuando se planteó, bueno, esto no fue el Estado, fue el Partido Popular en realidad, pero bueno, se empezó cuando se consiguieron las firmas y cuando se llevó al Tribunal Constitucional ese estatuto de autonomía que se había aprobado primero en el Parlamento catalán absolutamente de forma abrumadoramente mayoritaria y después fue refrendada, fue aprobada también en las Cortes Generales. Cuando se judicializó esa cuestión, se convirtió simplemente en una cuestión jurídica. Una cuestión que era política, se judicializó, se juridificó, ¿vale? Entonces, desde ese momento, el Estado siempre ha jugado a separar esas dos legitimidades que tienen que ir unidas, porque si no, no hay resolución de conflicto en términos constitucionales. Ha ido separando esas dos legitimidades y se ha aferrado a la legitimidad jurídica como el único elemento posible para mantener, para sostener su posición en este conflicto, digamos, de soberanías. Dejando a un lado la legitimidad democrática, aferrándose a la legitimidad jurídica, el único camino que le queda al Estado para atacar, digamos, este movimiento o esta petición, esta cuestión catalana, el único elemento que tiene el Estado para contraponerse a este movimiento es lo que se puede llevar a juicio, lo que puede consistir en demostrar que la actitud de quienes defienden este tipo de esta soberanía catalana es contraria al ordenamiento jurídico. Entonces, primero, en cuanto a procedimientos y también, como hemos visto en este vídeo. Por eso yo creo que como trasfondo, como elemento previo a todo esto que estamos viendo, hay una decisión, consciente o inconsciente, de aferrarse a aquello que te puede dar la razón ante un conflicto, y si unos se aferran a las mayorías democráticas, los otros han aferrado al instrumento jurídico y entonces lo han utilizado para lograr su verdad. Bueno, habéis dicho muchas claves en las que iba a entrar yo, me habéis dejado con poco que hablar, pero bueno, intentaré aportar algo más sin repetirme. Bien, como ya ibas apuntando tú, en cualquier juicio hay un debate. Cualquier juicio que se celebra hay un debate. Puede ser un debate sobre hechos o puede ser un debate de interpretación jurídica. A veces en un debate sobre hechos dices, esta persona me ha agredido, me ha pegado, yo lo niego y bueno, tenemos que intentar esclarecer esos hechos, tenemos que averiguar qué pasó, ¿no? Averiguar la verdad material. Presentamos testigos, presentamos vídeos, partes de lesiones y se intenta aclarar qué es lo que sucedió. En otras ocasiones hay un debate simplemente de interpretación jurídica. Los hechos son
incontrovertidos, no hay ninguna duda sobre lo que pasó, y yo intento pues aclarar, oye, es que esto no es constitutivo de este delito, es constitutivo de este otro, o a lo mejor no es constitutivo de ningún delito de ningún tipo. Y en el juicio que ha arrancado hoy, que durará previsiblemente más de 3 meses, lo principal, como iba apuntando Ignacio, lo principal es una interpretación jurídica. Es decir, los hechos, a grandes rasgos, más o menos están claros. Simplemente tenemos que interpretar si estos hechos son constitutivos de algún delito. Digo que a grandes rasgos están claros, pero no del todo, porque es verdad, primero, que existen en nuestra sociedad una idea de lo que ocurrió bastante distinta de la que refleja este documental. Eso hay que decirlo. No sé si es una cuestión intencionada o no, si es simplemente un producto de la era en la que vivimos, en la que todos nos metemos a ver los periódicos de nuestra elección, de nuestra cuerda ideológica, en la que además nos informamos siempre a base de titulares, ¿no? Pocas veces entramos, profundizamos, hacemos una lectura muy profunda, y en nuestros telediarios, por supuesto, no hay un tiempo reservado de 20 minutos o de 1 hora, como dura este documental, para ver los hechos, sino que tenemos 3 minutos por noticia, pero lo cierto es que en nuestra sociedad se piensa que lo que ocurrió el 20 de septiembre, pero sobre todo también el 1 de octubre, fue pues precisamente este alzamiento tumultuario del que se está hablando, ¿no? Los jueces del Tribunal Supremo tienen mucha más información que la que tiene el público general, tienen los vídeos brutos, además de lo que hemos visto hoy. El documental en sí mismo creo que no, pero por lo menos los vídeos sí. Se va a presentar un montón de testimonios, tanto de policías como de gente que pasaba por ahí, y se va a intentar aclarar esa verdad material. Ahora bien, una vez que se sepa que lo que ocurrió es lo que hemos visto en este documental, es decir, que hubo una manifestación, que fue una manifestación pacífica, que hubo algún incidente aislado, pero que la violencia, si es que se puede usar esa palabra, que hubo en ese incidente, en ningún caso fue una violencia, una entidad grave, ¿no? Lo suficientemente grave como para subvertir el orden constitucional. Ahora bien, ¿cómo calificamos esos hechos una vez que los hechos, como digo, estén claros? Los hechos, por lo menos, objetivos, ¿no? Luego está también el elemento subjetivo de los hechos, que es cuál era la intencionalidad que había detrás de los actos de las personas que están acusadas. Porque una cosa es el elemento objetivo, el elemento objetivo es que hubo una concentración y que al final de la misma los Jordis en un momento dado se subieron a un coche. Y el elemento subjetivo es que estaban animando a la gente a hacer algo, qué es lo que estaban animando a hacer y cuál es la intencionalidad que hay detrás del hecho de que se suban a los coches. Bueno, pues el documental me parece que eso lo aclara bastante con esas conversaciones privadas que mantienen entre ellos y con las testificales que se presentaron en el juicio de la gente que interlocutó con ellos el día 20 de septiembre y que se ve que están siempre diciendo tenemos que hacer un cordón, tiene que salir, todo tiene que ser pacífico, los violentos son los enemigos del pueblo, creo que dice Cusart en un momento dado, etcétera, ¿no? O sea, una vez que también se aclare el elemento subjetivo, tenemos que entrar ya a la interpretación de estos hechos. Es una interpretación, por cierto, que se tiene que hacer en un tribunal ante el cual se han denunciado por parte de las defensas una serie de vulneraciones. La más flagrante para mí es el hecho de que 9 de los 12 acusados se encuentran en prisión preventiva desde hace meses, en algunos casos desde hace más de un año, ¿no? En el caso de los Jordis, por ejemplo. Es decir, tienes que preparar una defensa en la que te piden años y años de prisión desde la cárcel, con todo lo que tiene eso de límites. No tienes un teléfono móvil en prisión para llamar a los testigos y decir, oye, ¿recordáis qué pasó aquí? El acceso a los ordenadores, bueno, se consiguió por parte de las defensas en el último momento, pero han denunciado hoy, por ejemplo, en el juicio que ha arrancado hoy, que ese acceso a ordenadores que tenían concedido por orden judicial ha sido limitado por orden del director del centro penitenciario en el que se encuentra. El tiempo que charlan y dialogan con sus abogados es limitado, pues cuando pueden hacer visitas, que además se encuentran a cientos de kilómetros de distancia de su lugar de residencia y donde está su familia y de donde están sus abogados. Es decir, hay una serie de límites para el ejercicio del derecho a la defensa. Hay otras vulneraciones que se han alegado, como por ejemplo
ciertas restricciones a lo largo de la instrucción para acceder a la totalidad de la causa, o que se iban incorporando actuaciones que se estaban realmente produciendo en otro juzgado distinto, que es el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que es el que precisamente ordena todo esto que hemos visto en el documental. Es decir, estos registros el 20 de septiembre se producen por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, pero no es donde están personadas las defensas de los acusados. Entonces, bueno, pues en fin, todo se tiene que hacer esta interpretación de los hechos en un juicio que se denuncia que no tiene todas las garantías. Y bien, ¿qué va a determinar el Supremo qué ocurrió aquí? Claro, uno ve el documental, ve lo que ha ocurrido, lee prensa, habla con testigos, etcétera, y piensa, hombre, dentro del tipo penal de la rebelión esto no puede encajar. Es que el delito de rebelión es utilizar la violencia de una forma masiva con la intención de subvertir el orden constitucional, de declarar la independencia de parte del territorio nacional o de suspender o acabar con la Constitución. Hombre, ese tipo de violencia parece claro que no se produjo. Es que la violencia de la que estamos hablando es de los daños o desperfectos en los coches policiales, en los vehículos policiales que hemos visto en el documental. Esa es la violencia que se está atribuyendo. ¿Tiene la entidad suficiente? No. Bueno, y la acusación subsidiaria, la acusación que viene detrás de la rebelión, es la sedición. Es el alzamiento tumultuario para impedir que se pueda llevar a cabo, en este caso, una orden judicial. Bien, lo primero es que por los hechos y por la actitud que tienen los Jordis en los mismos, parece claro que no tienen en ningún caso la intención de impedir nada, sino que simplemente están mostrando su descontento, etc. Pero se ve claramente que no estaban intentando impedir. Pero más allá de eso, es que el impedir que se lleve a cabo una acción, una orden judicial, también tiene que entrañar algún tipo de violencia o intimidación. No basta con estar concentrado ahí, lo explica Joaquín Urías en el documental. No basta con estar ahí, puede ser una situación que a lo mejor intimide y se puede entender que alguien esté intimidando, se siente intimidado, perdón. Pero requiere una conducta activa por parte de los acusados de intentar producir e infundir ese miedo, infundir esa intimidación, ¿no? No me quiero extender mucho más, pero sí que querría terminar con un mensaje claro, que es que este juicio, en este banquillo de los acusados hay 12 personas, que son las que pueden sentir los efectos de la sentencia en caso de que ésta sea condenatoria. Pero realmente esto es una sentencia, es un juicio que afecta a todos los movimientos sociales de España, incluso de Europa, si se me apura, porque lo que salga de aquí puede generar un precedente de una importancia mayúscula, ¿no? O sea, la interpretación que se haga del concepto de violencia que se utilice aquí puede afectar a movimientos como el movimiento de la vivienda, la PA, ¿no? Cuando van a paralizar desahucios. Puede afectar a cualquier movimiento social que salga a la calle a protestar, ¿no? O sea, el derecho de reunión está en jaque, el derecho a la libertad de expresión está en jaque, el derecho a la protesta está en jaque con este juicio, y por tanto es muy importante que, con independencia de la ideología política que tenga uno, con la visión que tenga de cómo tiene que ser la organización territorial del Estado, con la visión y sentimiento que tenga sobre España o sobre Cataluña, es que eso es indiferente. Estamos aquí hablando de derechos humanos, derechos fundamentales que afectan a todos y a todas, y sobre todo a los movimientos sociales, las personas activas, y tenemos que estar muy pendientes de este juicio y del resultado y de la sentencia que salga. Muchas gracias. ¿Quién quiere preguntar? Arriba todo, arriba. Hola, ¿no? Sí. Buenas tardes y muchísimas gracias. Tengo una pregunta, bueno, tengo muchas, pero me voy a limitar a una. Una de cara a Europa. Si, como comentaba Ignacio,
esas interpretaciones de los conceptos de violencia. Yo sobre todo pensando en el 1 de octubre, que es donde las imágenes han llegado más lejos, porque tal vez del 20 no tanto, del 20 de septiembre, pero sí que del 1 de octubre hubo muchísimos medios y gracias a Twitter, bueno, pues llegó muy lejos y los medios que estaban allí en Barcelona y otros lugares. Entonces, pensando en lo que comentabas de esas interpretaciones tan así y que hubo tanto testigo europeo de cara al 1 de octubre, ¿puede tener relación con esa campaña que van haciendo por Europa, ministros y demás, intentando convencer que esto es una democracia? ¿Hay miedo a que antes de que se llegue a Estrasburgo haya una presión europea de decir, oye, tenéis que parecer democráticos? Ya no que lo seáis, pero por lo menos parecerlo. ¿Puede explicar eso, esas campañas y ese dinero que se gastan para tratar de dar una imagen de España que los que vivimos aquí no la vemos? Yo me cogí el micrófono directamente porque, bueno, yo soy senadora, pero estoy en la delegación parlamentaria del Consejo de Europa, ¿vale? Entonces, yo soy parlamentaria del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, digo por si acaso, pero bueno, si alguien tiene dudas luego lo explicamos, pero bueno, estoy en el Consejo de Europa. ¿Y qué pasa allí? Pues que ciertamente hay muchísima preocupación con este tema. Ya desde hace mucho, antes de que se planteara el tema de los juicios, estaba la gente que preguntaba porque no lo entendían, no conseguían entender por qué había surgido este conflicto y parecía que no tenía solución. Entonces, y no lo entendían, pero bueno, pero si esto, no hay, claro, no había ETA. Entonces, no terminaban de entenderlo, intentarse explicarlo, tal. El caso es que están muy preocupados y ahora ha pasado que la preocupación con el tema del juicio se ha reactivado, o sea, ha cogido muchísima fuerza, porque antes ya existía, pero era un poquito más por los pasillos, digamos. Y ahora las propias instituciones, o sea, los propios órganos de la institución han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, el secretario general del Consejo de Europa quiere hacer una investigación o quiere saber qué es lo que ha pasado. Es decir, los órganos del Consejo de Europa se están moviendo para entender qué es lo que está pasando y qué hay detrás de esa juicio. Antes preocupación en general, curiosidad, ahora ya preocupación como institución. Entonces, efectivamente, claro, y no solo, bueno, primero también hay que decir que ha habido una delegación catalana también que ha visitado el Consejo de Europa, que se ha entrevistado con los distintos grupos políticos, entonces han contado qué es lo que está pasando. Y claro, ahora todos los grupos políticos del Consejo de Europa están al tanto, están informados por la delegación catalana de qué es lo que está pasando. Claro, automáticamente pues también el gobierno dice, bueno, pues nosotros no vamos a Europa y tenemos que mostrar efectivamente que somos un país democrático, porque eso es lo que está en juego. O sea, lo que le importa ahora al Consejo de Europa y en tantísimas misiones de observación que se hacen de juicios de otros países y tal, precisamente estos observadores lo que tienen que dar cuenta es de si existen garantías, garantías procesales, garantías de los derechos, garantías para que este juicio sea correcto. Entonces, esa es la presencia de Pedro Sánchez en el Consejo de Europa, obedece exactamente a eso. Claro, por eso también exactamente a eso obedece el hecho de que dijeran no va a haber observadores internacionales en el juicio, porque esto es una democracia absolutamente perfecta y, a ver, observadores internacionales van a Turquía y a sitios así, pero España no. España funciona fenomenal. Claro, pero por otra parte, que tienen a Europa diciendo sí, realmente eres democrático. Entonces, bueno, pues sabes que vamos a poner un relator. Claro, la figura del relator choca absolutamente con la imagen de una democracia perfecta. Entonces, bueno, pues están pasando todas las cosas que están pasando, pero lo que tú dices, absolutamente sí, claro que sí. No, la cuestión es muy importante y claramente yo creo que el Estado español en estos momentos está inquieto y tiene mala conciencia. Y porque tiene mala conciencia está utilizando todos los recursos a su alcance
para utilizar la Secretaría de Estado de España Global, lo que antes con el gobierno de Mariano Rajoy se llamaba la marca España, la están utilizando para hacer propaganda política, porque no merece calificarse de otra manera, sobre las bondades de la democracia española. A mi juicio, los ataques que recibe la democracia española por el lado de los independentistas son muy exagerados. Es decir, España, a todos los efectos, es una democracia constitucional y tiene un Estado de Derecho. Entonces, decir que España es un régimen neofranquista o que esto es una democracia falsa, a mí me parece una exageración. Y a cualquier extranjero que contemple el funcionamiento del país con un mínimo de desapasionamiento, podrá concluir que España es una democracia y está entre el grupo de las democracias avanzadas. Ahora bien, dentro de ese grupo, España, por mucho que le pese a la Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y al propio Ministro de Asuntos Exteriores y al Presidente del Gobierno, España, dentro de ese club o de ese grupo de las democracias avanzadas, es la que obtiene las peores puntuaciones en todos los indicadores. Y estamos por debajo de Grecia en muchos de ellos. Entonces, somos democracia, pero estamos en la parte de abajo. Y yo creo que es importante hacer este ejercicio de descripción realista y autocrítica. No somos un país ni autoritario, en ningún sentido del término, pero claramente el juicio que se está realizando contra los líderes independentistas está mostrando el rostro más feo de nuestro sistema político. Yo algunas veces utilizo la expresión de que esto es como un test de estrés de la democracia. Igual que los bancos tienen que pasar unos ciertos test de estrés para saber cómo reaccionarían ante una situación muy difícil, pues la democracia española está sufriendo su test de estrés y está suspendiendo. Entonces, en los indicadores que no da el gobierno, por ejemplo, los Varieties of Democracy, que es la principal institución académica dedicada al estudio de las democracias, España está en la parte más baja de Europa occidental. Y cuando los consejos del Poder Judicial a escala europea han hecho encuestas entre los jueces de cada país sobre cuál es el grado de independencia de los jueces y si la promoción judicial depende de mérito y capacidad o depende de conexiones políticas, España de nuevo sale como el país más atrasado de toda Europa occidental. Entonces estamos en la región de la democracia, pero estamos en la parte más baja de dicha región. Y esto creo que es un diagnóstico realista que no coincide ni con las acusaciones a veces muy gruesas que se lanzan desde el independentismo catalán, ni coincide con esa especie de orgullo español que ha renacido en los últimos 2 años, según el cual España es una democracia inmaculada. Probablemente la verdad esté en un término medio y sería crucial que esa verdad se reconociera para afrontar con algo más de espíritu crítico lo que está sucediendo ahora mismo en el Tribunal Supremo. Y así como habláis de que el Estado está preocupado por el estado de la democracia, por la imagen de la democracia que tenemos, ¿la justicia está preocupada de la imagen que da ella? Buena pregunta. Sí, no, pero contestar. Hombre, yo creo que desde luego los estamentos superiores de la justicia no piensan que estén dando una mala imagen. Creo que piensan que están salvando la patria, realmente, ¿no? No me acuerdo ya en qué medio salió una conversación que se escuchó en un pasillo entre un par de magistrados del Supremo diciendo que eran el último baluarte que iba a defender el Estado de Derecho, ¿no? Pues yo creo que piensan que están haciendo lo correcto y lo necesario. O sea que no creo que opinen ni que tienen una mala imagen ni que esa mala imagen sea necesaria, sino que simplemente es una buena imagen porque están haciendo lo necesario. Y creo que también hay buena parte de la sociedad española que lo opina así y que ha salido a manifestarse hace unos días en la Plaza de Colón, etcétera, etcétera. A ver, quería añadir una cosa. El Greco también tiene informes absolutamente demoledores contra la justicia española y contra la politización de la justicia y todas estas cosas. Pero bueno, en cuanto a la pregunta que lanzaba Chepe, efectivamente, pero claro, ¿qué pasa? Es que tenemos, si estamos pensando en los poderes del Estado y pensamos en el poder legislativo y el poder ejecutivo, son poderes políticos, pero el poder judicial no es un poder político. ¿Qué pasa? Que el poder judicial no está sometido al control político de la ciudadanía ni al juicio por su gestión. Los jueces no están acostumbrados a que se les controle políticamente y a que se les juzgue políticamente. El gobierno y el parlamento sí. La gente que está en política sí, pero los jueces no, los jueces están por encima absolutamente de cualquier control o fiscalización de la ciudadanía.
Quería hacer una reflexión. ¿Se acuerda la gente cuando salió Margallo diciendo que en Cataluña iban a cambiar las cosas, iban a pasar cosas? ¿Vale? Esto yo lo cruzo un poco con el señor X y los GAL. Resulta que el imán de Ripoll, que hizo los atentados en Barcelona y en Cambrils, resulta que el artífice, dijéramos, era un confidente del CNI. Se ha pedido al Consejo de Ministros, bueno, hacer una investigación y esto no sale por ningún sitio. Un confidente del CNI resulta que ha montado unos atentados en Barcelona, que querían atentar en la Sagrada Familia, que era lo más santo, dijéramos, que hay en la ciudad de Barcelona, la Rambla, que es como si fuera aquí, no sé, la Plaza del Sol de Madrid y tal. Esto es que también me da mucho que pensar, ¿no? O sea, resulta que no pudieron hacer los atentados en la Sagrada Familia porque se ve que, bueno, le explotaron las bombas en Alcanar, que tenían 100 y pico bombonas de butano, bueno, se ve que iba a ser una masacre. Cuando un gobierno no quiere hacer una comisión de investigación sobre un de esto del CNI, a mí me da mucho que pensar, que puede haber tenido el señor X, los GAL y bueno, muchas más cosas. Otra pregunta, Casale, mientras... pero a los jueces, según el Consejo General del Poder Judicial, supuestamente eran sobre los 20, solamente eran 8 que eran nombrados por el Parlamento. Actualmente eso lo han cambiado, pero son 20 que los eligen los políticos. Los políticos sí tienen la obligación de obligar a los jueces. ¿Los jueces tienen obligación de obedecer? Pues ¿cómo es eso? A ver, no, porque el hecho de que el gobierno de jueces sea nombrado por el Parlamento, el gobierno de jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, no debería interferir en la independencia judicial, ¿no? Y además el gobierno de jueces, pues los que lo conforman están ahí pues para acordar las cuestiones que conciernan al Consejo General del Poder Judicial, pero no pueden dar una orden a un juez de tienes que hacer esto en esta sentencia. Tiene independencia judicial para bien, para mal, muchas veces es positivo también, Ahora bien, esa independencia también, pues cuando el famoso WhatsApp de Ignacio Cosidó, que decía, bueno, vamos a tener control sobre la sala, etcétera, etcétera, también, pues, ¿no? Y esto se ve en los informes a los que has hecho referencia, a veces queda en entredicho. Pero eso no quiere decir que el Consejo General del Poder Judicial pueda tener un control directo sobre lo que hagan los jueces en sus sentencias. Pero tal vez debería. Bueno, yo lo que creo es que el hecho de Cataluña está incidiendo fundamentalmente en todo lo que fue la transición democrática en este país. Está incidiendo en el régimen monárquico, la monarquía, y se ha visto cómo salió el rey el día 3 de octubre porque le costaba el puesto, y porque es un hecho de una categoría, de un movimiento popular y social que está dando de lleno en el terreno de la unidad de España. Y la unidad de España es, como decía el rey Juan Carlos, cuando se estaba muriendo el otro, el dictador, decía que Juanito, cuidado, lo más importante es la unidad de España. Y la unidad de España significa que la transición política de este país, casi todo, bueno, no casi todo el aparato del Estado, no se tocó. No se tocó los jueces, no se tocó el ejército, no se tocó la policía, no se tocó la iglesia y no se tocó las finanzas, el aparato, digamos, económico del franquismo, porque de ahí venimos. Entonces, la apariencia de democracia liberal, que es verdad que existe a unos niveles en los jueces, a un nivel inferior, no existe en el Consejo General del Poder Judicial porque está politizado. Y la politización llega a unos extremos que cuando se toca la unidad de España, el Tribunal Supremo, que es el órgano superior de los jueces, que está politizado y muy politizado, por la derecha se pone enfrente porque está en cuestión la transición y el régimen que tenemos. Y a mí me parece que eso es el fundamento de todo lo que está pasando. Es decir, nos estamos definiendo casi todos en este terreno. Aquí ya no hay izquierda ni derecha. Aquí hay, o estás a favor de la reforma del sistema que tenemos, o estás en contra. Es decir, o estás a favor de una república
democrática, en una república que rompa con el eje del 78, o de alguna manera estás aceptando y estás diciendo y estás haciendo componendas o justificando los hechos que están ocurriendo. Por eso todo el eje político de este país se está rompiendo y lo que es la izquierda o la aparente izquierda del Estado español se ha convertido en evidentemente en lo que es una fuerza reformista del régimen del 78. Y en lo que aparentemente era derecha catalana, como Puigdemont y los demás, se han convertido en más izquierda que la izquierda española. ¿Por qué? Porque está rompiendo precisamente con el eje de lo que significa todo el Estado en el que estamos y en el que hemos tenido. La única pregunta que yo os hago es: ¿y si el juicio hay condenas por rebelión? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este país? Si hay condena, irán a Estrasburgo. Y yo confío en... Pero aparte de lo jurídico, digo, a nivel político. A lo político, yo no sé lo que pasa. La bola... Hola. Sí, yo quería... perdona. No, muy brevemente. Voy a hablar con total franqueza y con un poco de crudeza. Yo creo que habrá condena, porque el Tribunal Supremo está empeñado en ello. Va a haber una condena fuerte, pero creo que no va a pasar nada en Cataluña. Es decir, creo que la situación va a seguir pudriéndose, porque el Estado, las partes han descubierto que el Estado, en el contexto de Europa, tiene un poder enorme. Y yo creo que en las acciones de los independentistas hubo, como dije al principio de mi intervención, una ingenuidad manifiesta. Es decir, un Estado de la fortaleza de España dentro de la Unión Europea, con los niveles de apoyo que tenía el independentismo, intentar romper la baraja unilateralmente, intentar romper las reglas del juego unilateralmente, estaba destinado al fracaso. Y yo lo viví con muchísima congoja durante aquellos meses, porque dije, se están metiendo en un agujero de que no van a poder salir. Y el Estado español, sabiendo que tiene una fuerza para mantener la unidad territorial, va a estar dispuesto a sacrificar una cierta cantidad de democracia para mantener esto bajo control. Entonces, es una característica del nacionalismo español que cuando se pone en jaque al Estado, el nacionalismo español está dispuesto a renunciar a una parte de las convicciones democráticas de la sociedad. Y la sociedad está relativamente satisfecha con ello. Por lo tanto, yo lo que anticipo es una etapa muy negra, muy oscura para Cataluña durante muchos años, porque no tienen la fuerza, y para España también, desde mi punto de vista, pero para mucha gente en España las cosas están en la buena dirección, que es que los catalanes no van a volver a desafiar al Estado de esta manera. Y de hecho, mi interpretación de lo que va a ocurrir con el juicio del Tribunal Supremo es que la intención última de los magistrados es mandar una señal clara para el futuro. Es decir, hemos vivido primero una crisis muy fuerte en el País Vasco con el Plan Ibarretxe, hemos vivido una segunda crisis territorial existencial para el Estado español, que ha sido la crisis del Procés, pero no va a haber más crisis. No va a haber más crisis porque el que se le ocurra volver a desafiar la unidad territorial sabe que se va a enfrentar a condenas de 12, 15, 20 años. Sí, yo solo quería que efectivamente me parece muy interesante que has apuntado al tema de la sociedad, ¿no? Que una cosa es lo que piensen los políticos o los juristas, pero yo he observado que antes del 1 de octubre, antes de la detención de los Jordis, que la gente podía hablar del derecho a decidir y normalmente era un diálogo fuera incluso de Cataluña, pues en el momento en que se detienen a los Jordis, parece que se impone el hecho de que la ley es la ley. Entonces no sé si es que es más en este país, pero la clave de la legitimidad democrática frente a de repente decir, no, es que hay una legitimidad jurídica que se impone, y en este país todo el mundo se ha conformado. Bueno, es que es clamoroso, ¿no? Que no haya un apoyo, que no haya gente realmente con cierta congoja por tener que vivir en un país que tiene presos políticos, ¿no? Pero no, la gente se ha agarrado a esa legitimidad que comentabas jurídica, ¿no? Y no sé si es que en este país se da esto de que la ley es la ley, tiene más fuerza que el tema de la voluntad democrática, o no entiendo muy bien cómo se ha manejado, pero fue
justo un día, el momento en el que se detiene a los yordis, que yo creo que se transforma y la gente mayoritariamente se relaja y ya no es que es la ley está por encima, y estoy desgraciadamente de acuerdo con ese planteamiento. Virginia, hay un señor allí arriba. Bueno, yo espero que no sea... Bueno, yo intento ser optimista, intento ser optimista, me gustaría, y quiero ser optimista, y espero que no sea ateo, y yo, pues no sé, pues yo he estado intentando dar el coñazo toda la vida, y lo voy a seguir, y espero que haya muchos catalanes en todas partes del territorio español que sigan dando el coñazo para conseguir más libertades para ellos y para todo el Estado. Por eso decía que hay una quiebra constitucional, precisamente por eso, porque, y vamos al régimen del 78, pero realmente lo que la Constitución encierra es un pacto entre el deseo de unidad y el deseo de soberanía nacional particular, pero vasca, catalana, gallega. Entonces hay un pacto que dice, bueno, vale, vamos a mantener la unidad, pero siempre respetando que hay una soberanía particular, digamos, que alcanza pues ciertos niveles, ¿verdad? Y eso se le llama autonomía. Entonces, hay, digamos, como un acuerdo entre la parte jurídica y la parte política, de que, bueno, aquí tenemos un conflicto de soberanías, vamos a darle esta salida, que en la que tiene cabida la legitimidad democrática y tiene cabida también la legitimidad jurídica, es decir, nadie puede saltarse la ley, pero nadie puede saltarse la voluntad del pueblo, ¿vale? Y entonces las dos cosas hay que mantenerlas. ¿Por qué es importante esto? No sé si os suena los referéndum para la soberanía de Quebec, por ejemplo. Bueno, ahí hay una sentencia de la Corte Suprema canadiense que es clave, que habla precisamente de este cruce de legitimidades y que en el contexto internacional es prácticamente aceptada por todos los operadores jurídicos. Entonces, cuando se hace, digamos, un estudio del tema poco apasionado, que además también estuvo haciendo referencia en algún momento, hay un acuerdo en dar por válidas las condiciones que puso la Corte Suprema canadiense. ¿Cuáles son esas condiciones? Uno, no existe el derecho a la autodeterminación en un país porque el derecho a la autodeterminación es un derecho internacional que surge en el contexto de los países de la colonización. Entonces, donde no hay colonización, pues la figura del derecho a la autodeterminación no tiene sentido. Entonces, si estamos hablando en términos generales de autodeterminación, pues cada uno le pone el significado que quiere. Pero si hablamos en términos estrictamente jurídicos, basados en derecho internacional, solamente en aquellos pueblos colonizados. Por lo tanto, Quebec, en Canadá, no está colonizado, Cataluña no está colonizada, que es un poquito también de la exageración que tú hacías referencia, por lo tanto, no existe como tal el derecho a la autodeterminación jurídicamente, ¿vale? Bien, pero esto te lo va a admitir que estoy hablando en no, pero en la transición en el año 76 yo he firmado con la Junta Democrática el derecho de autodeterminación de los pueblos de España. Sí, pero, lo he firmado yo y mucha gente. Sí, pero por eso y en ese momento se estaba hablando del derecho de autodeterminación porque venimos de un Estado que coloniza a naciones dentro del propio Estado. Hay una nación-Estado fuerte y hay naciones sin Estado. Pero eso no quiere decir que esas naciones no tengan derecho a la autodeterminación. Y yo reivindico el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, porque sería romper con el Estado que oprime a esos pueblos. Y eso me parece lógico. Yo estoy hablando en términos jurídicos, ¿vale? Porque en términos jurídicos los están interpretando como les da la gana. Es una justicia de doble rasero. Sí, lo que existe en este país. Termino la argumentación, ¿vale? Pero es que no tiene sentido polemizar en aquello en lo que no estamos en desacuerdo. Entonces hacer un desacuerdo donde no lo hay... Entonces estoy hablando en términos jurídicos, estoy hablando en términos de derecho internacional y estoy hablando en términos de qué es lo que harían los otros países ante por ejemplo, una decisión unilateral catalana de separarse de España. No estoy juzgando nada desde el punto de vista subjetivo, sino que estoy diciendo lo que harían los países en el contexto internacional. Y yo os digo, porque eso está así determinado, no se iba a aceptar el derecho a la autodeterminación en términos jurídicos internacionales. Nadie, ningún país iba a reconocer ese derecho a la autodeterminación. Otra cosa es lo que nosotros entendamos por el derecho y lo que queramos añadirle. Pero vamos,
Yo lo que estoy diciendo es una verdad objetiva. No estoy juzgando, no estoy valorando, estoy diciendo lo que había en el resto de los estados. Hay naciones en Europa que se han hecho Entonces, independientes hace 20 años. Termino. Entonces, la BIS de la Corte Suprema dice no hay derecho a la autodeterminación en estas circunstancias, para empezar. Segundo, no habiendo derecho a la autodeterminación, es evidente que cuando una sociedad, un pueblo, está reclamando democráticamente y existe una petición que reclama la independencia, no se puede hacer oídos sordos, aunque jurídicamente no le corresponde el derecho a la autodeterminación, aunque no le corresponde, no se puede hacer oídos sordos a la demanda legítima de un pueblo que quiere la independencia. Por lo tanto, aunque jurídicamente no sea válido, democráticamente hay que hacerle caso, hay que escuchar a ese pueblo. Por lo tanto, de lo que se trata, y estoy hablando en términos jurídicos, constitucionales, internacionales, es que de casar las dos legitimidades. Nunca jamás puede ir una legitimidad en contra de la otra, porque entonces no hay solución a ningún conflicto. Entonces, no hay derecho a la autodeterminación jurídicamente, vale, no la hay, pero la democracia es un principio tan importante como el principio de legalidad. Son dos principios constitucionales básicos en los que se fundamenta nuestro país y hay que tenerlos en cuenta los dos. Ahora yo creo que tendremos que hacer un poco el ejercicio de escuchar más y escucharnos menos. Pero bueno, dicho esto, en relación a lo que decíais de los niveles de democracia, me parece que estamos aprobando, o me ha sonado, yo que vengo un poco del mundo de la docencia universitaria, me está sonando que aprobamos con un 3,9. Entonces, hay temas en determinadas asignaturas y en la de democracia que son exigibles en un 100%. No se trata de aprobar con un 9. Pero sí que hay determinados temas que estos siempre van a examen. Y cuando hay temas como el de la separación de poderes, ahí no podemos ser más que exigentes. Y me ha sonado un poco el tema a no serlo, ¿no? Y entonces ahí, con eso creo que no se debe jugar, ¿no? También pienso que es preocupante que sigan habiendo en las universidades sujetos como el señor Llarena dando clases, ¿no? Hemos pedido repetidamente desde Tarragona que venga a darnos una charla sobre principios del derecho penal y no hay manera, ¿no? Estamos hablando con su secretaria que se llama Soraya continuamente y no hay manera. Vamos a ver si lo vamos a conseguir, ¿no? Pero yo pienso que hay que ser un poco más exigentes. Aparte de esto, respecto a lo que se ha dicho, que después de lo que ha pasado en País Vasco, de lo que ha pasado en el proceso en Cataluña, ahí se va a terminar todo. Pues yo diría que no, que el Estado español con Cataluña no va a acabar. En todo caso, quien puede acabar con Cataluña serán las derechas catalanas o los partidos políticos de Cataluña. Pero el Estado español no va a acabar con Cataluña, seguro. Tenemos que acabar porque ahora empieza una proyección, ¿no? Sí. Bueno, ¿estamos más tiempo? ¿Hay tiempo para una pregunta más? Estoy saliendo porque ahora hay que montar la siguiente proyección. Pues que es que no... Es que ha dicho que cosa. Yo creo que la voluntad de las cosas se consiguen pidiendo. El que no llora no mama. Entonces eso, por mucho que jurídicamente sea una cuestión, democráticamente será la cuestión de que los pueblos decidan. El próximo...